Saludo en el nombre del Señor a todas las personas que me alcanzan a escuchar a través de este video. Y en esta ocasión quiero compartirles una corta reflexión de la palabra del Señor Jesús. Y para ello quiero que leamos allá en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, vamos a leer del 9 al 13, que dice de la siguiente manera: porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Hay otra versión de la Biblia, la Nueva Traducción Viviente, que dice de la siguiente manera: pues Dios había prometido: volveré dentro de un año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Pero antes que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Y escuche, este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las escrituras: amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. Bueno, le he puesto por nombre a esta reflexión: elección sin reversa. Elección sin reversa. Y quiero dedicar esta reflexión a alguien que sienta que el plan o el propósito que Dios tenía para su vida se echó a perder. Alguien que sienta que por un error o por un pecado que cometió en su vida, Dios ya se arrepintió del plan y del propósito que tenía para su vida. Nosotros los seres humanos somos muy dados a descalificar. Somos muy dados a ponerle la lápida a alguien que cometió un error, a alguien que cometió un pecado. No se atreva a ponerle la lápida a nadie. No se atreva a rechazar a nadie, a descalificar a nadie. Porque el llamado o la elección que Dios hace para cumplir un propósito en la vida de alguien no está basado según los méritos o los no méritos de esa persona. No está basado según las malas o las buenas acciones que esa persona haya cometido, sino que Dios actúa es de acuerdo al propósito que Él tiene diseñado para esa persona desde antes de que esa persona naciera. Mire, hermano, cuando Dios pone los ojos en alguien, cuando Dios se enamora de alguien, no hay nada, escúcheme bien, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda arruinar el propósito que Dios tiene para la vida de esa persona. Si Dios tiene que sacarte aún del mismo infierno, allá mete su mano y de allá te saca. Porque Dios es un Dios que restaura aún desde las mismas ruinas. Porque Él es capaz de levantar del polvo con tal de cumplir el propósito que tiene para tu vida. El profeta Jeremías, en el capítulo 18, versículo 1 en adelante, nos muestra una metáfora muy llamativa para resaltar o enmarcar el carácter restaurador de Dios. Dios le dijo al profeta Jeremías: necesito que vayas
a la casa del alfarero, porque te quiero mostrar, te quiero dar un mensaje. Y el profeta Jeremías cuenta que cuando él llegó a la casa del alfarero, él miró que el alfarero estaba trabajando, estaba haciendo una vasija, estaba en un proceso de construcción de una vasija. Y él notó que en ese proceso de construcción de la vasija se echó a perder. Se cayó de las manos del alfarero. Y el propósito que el alfarero tenía, el plan para esa vasija, se echó a perder. Pero hay algo que el profeta notó, y fue que el alfarero volvió y retomó el barro, retomó el proceso que traía con el barro. Volvió a empezar de nuevo una nueva historia, un nuevo proceso. Y esto me lleva a deducir tres cosas de estos pasajes, de estos textos que el profeta nos muestra. Y la primera cosa es la paciencia del alfarero. La traducción al lenguaje actual dice que cada vez que la vasija se echaba a perder, el alfarero volvía y la tomaba. Cada vez, lo que me da a entender que no fue una vez, sino que fueron muchas veces. Cada que la vasija se echaba a perder, otra vez con toda paciencia, el alfarero volvía y retomaba el proceso. Porque así es que Dios actúa. No importa si Dios tiene que repetir el proceso con tu vida mil veces, con su paciencia, con su amor, con su gracia, con su misericordia. Vuelve y empieza, porque 7 veces cae el justo y 7 veces será levantado. La segunda cosa que yo logré deducir de esta historia del barro, de la vasija y el alfarero, es que el alfarero, cuando estaba haciendo la vasija y la vasija se echó a perder, él no cambió el barro, él no cambió la masa. Él siguió trabajando. La versión Dios habla hoy dice que él tomó el mismo barro. La versión Dios habla hoy enfatiza y dice que con el mismo barro el alfarero seguía trabajando. Porque Dios no le pone la lápida a nadie. Dios no desecha, Dios no descalifica como nosotros los seres humanos. Él sigue trabajando contigo, Él no te va a cambiar. El propósito de Dios sigue vigente en tu vida. Y la tercera cosa que yo logro deducir es que aunque la vasija no quedó sirviendo para nada, porque la Nueva Versión Internacional me dice que la vasija se deshizo. Es decir, que no quedó sirviendo para nada, quedó vuelta a pedazos. Pero así el alfarero, aunque la vasija no quedó sirviendo para nada, otra vez tomó las piezas. Otra vez tomó el barro y empezó otra vez a juntar. O empezó otra vez el proceso. Yo quiero decirte que no importa la ruina en la que tú estés espiritualmente. No importa que el diablo te haya despedazado. No importa que el diablo te haya desbaratado. No importa la condición, así estés en los profundos infiernos. Dios te va a volver a tomar. Va a volver a retomar el propósito sin importar tu pecado, sin importar la gravedad de tu pecado, sin importar la condición en la que tú te encuentres. Porque cuando Dios se diseña un plan con alguien, Él no mete reversa. Por eso le puse el título Elección sin reversa. Porque cuando Dios elige a alguien, Él cumple porque cumple. Mire, en los textos que leímos del apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, el versículo 11 habla y dice: pues no habían aún nacido ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Mire que los mellizos estos que tuvo Isaac, que tuvo Rebeca, Jacob y Esaú, antes de que ellos nacieran, dice aquí que Dios ya tenía un plan. Es decir, Dios ya había elegido entre Jacob y Esaú. Y dice que no habían hecho ni bien ni mal. Lo que da a entender que Dios no elige de acuerdo a los méritos o los no méritos. Que Dios no elige de acuerdo a las malas o buenas acciones, sino que Él elige de acuerdo a su propósito. Por eso dice aquí:
para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, no por tus buenas o malas acciones, sino de acuerdo al propósito que Dios tiene para tu vida. Y Dios va a cumplir el propósito, no importa lo que tú hayas hecho. Él va a cumplir el propósito en tu vida. Señorita, jovencito, jovencita, hermana, Dios cumplirá el propósito en ti sin importar lo que tú hayas hecho. Él lo va a hacer por encima de lo que sea, por encima de cualquier circunstancia.